hace una molécula sencilla para pasar por el intestino y cómo el organismo la vuelve a fabricar para poder ser utilizada para estructura, para energía o para reponer en el caso de que sea un compuesto de reserva. Lo que hemos visto en esta clase, que teóricamente hemos terminado la otra vez, es el metabolismo de los hidratos de carbono. Pero para poder entrar en el metabolismo de los lípidos, que sería un pedazo de la clase de hoy, vamos a repasar de nuevo la de los hidratos de carbono para que les quede claro, porque la de los hidratos de carbono es simple, sencilla. Imagínense lo que es la de los lípidos. Un pedacito, ¿no? Gluconeogénesis. Pero creía que lo había desarrollado y no, era lo único que quedaba. Una diapositiva. Una diapositiva. Ese no van en técnica. Bueno, escuchen. Cuando entra el alimento, lo tenemos que achicar, descomponer, degradar, lisar. Esos procesos se llaman catabolismo. Desde que estructuras grandes como eran carbohidratos, como eran lípidos, como eran proteínas, a estructuras chiquitas como puede ser aminoácidos, cadenas de ácidos grasos, glúcidos, etc. Y el proceso inverso que se da después que atraviesa el intestino y está dentro del organismo vehiculizado por la sangre es el proceso de síntesis. Son procesos anabólicos. Ahora, con estas dos definiciones ustedes ya me tendrían que saber decir qué son los anabólicos que consumen los deportistas y para qué. Por ejemplo. Pero son los alimentos o el elemento necesario para sintetizar o lo que estimula la síntesis. Hay de todo. Porque también, ha visto que la creatina es un compuesto que da mucha masa muscular, se supone que da mejor resistencia, menos cansancio, pero ahí sería como que le estás dando el nutriente, le estás dando el precursor para que suceda. A lo que le llaman anabólicos en general son a los análogos de hormonas masculinas que producen una hipertrofia, un aumento del tamaño muscular. Tiene el gran inconveniente de que compite con la hormona masculina, entonces en general produce esterilidad y menos rendimiento sexual, o sea que muy bonitos y nada. O sea que miren bien que es mejor. ¿Trabado? Bueno, entramos en el metabolismo. Esto ya lo hemos visto, así que lo estamos repasando. ¿Qué sería el metabolismo de los hidratos de carbono? El almidón es el que incorporamos en la mayoría de los casos. También se consume glucosa pura, glucosa, fructosa. Pero la mayoría de los hidratos de carbono que incorporamos son las pastas, los elementos de panadería, que es el almidón. El almidón era un polisacárido de glucosas. Va a ser a través de la digestión cortado, lisado, achicado hasta llegar a monosacáridos. Como monosacáridos, que el más importante en mayor cantidad es la glucosa, es como atraviesa el intestino. Y del intestino, la pregunta de la otra vez era cuando pasa el intestino, ¿a dónde iba? A la sangre, no al espacio. ¿A qué vena? Porta. La vena porta. La vena porta es la que vehiculiza desde el intestino al hígado. Y de ahí podían suceder dos cosas. La glucosa era usada para las distintas funciones, especialmente energía. Todos los músculos, todas las funciones vitales necesitan energía, pero si sobraba, almacenada. ¿Cómo se almacena la glucosa? Como glucógeno. ¿Quién almacena la glucosa? Hígado. ¿Y quién más? Músculo. La ventaja del hígado, ¿cuál es sobre el glucógeno? Que cuando la necesita, la transforma en glucosa y es generoso, le da a todos los órganos. El músculo, cuando lo necesita, solo puede usarlo él. ¿Y el por qué? Porque le falta una enzima que no puede permitir que esto sea vehiculizado afuera. Pero tiene el sistema de Cori, que es como de una retroalimentación, como de una ventaja, y es que reusa el lactato y puede ir de nuevo al hígado y el hígado de nuevo lo forma como glucosa
y lo vuelve a utilizar o distribuir al organismo. Entonces, volvemos a resumir. Los carbohidratos, yo a diferencia del PowerPoint de la otra vez, pero bueno, como no lo he puesto en la aula virtual, pongo este le he puesto los detalles de la explicación del cuadro, para que a veces no les quede como el cuadro solo. Los hidratos de carbono, principalmente el almidón es el que compone la dieta humana. Y el proceso de digestión va de carbohidratos hasta que lleguemos al monosacárido, y ese es el absorbido por las células. El que predomina es la glucosa y, en menor lugar, fructosa y galactosa. ¿Qué pasaba entonces cuando la glucosa la incorporábamos? Si es que la cantidad de glucosa era en exceso, necesitábamos mandarla a depósito, a fabricar glucógeno. Ese proceso se llama glucógenogénesis. Cuando estamos en un periodo de ayuno, no estamos comiendo. A veces los ayunos son simplemente entre medio de las comidas. No solo el ayuno es un periodo largo sin comer. Uno se llama ayuno temprano y el otro ayuno tardío. Uno es fisiológico entre las comidas y el otro puede ser por distintas causas, patológico o simplemente el que está haciendo dieta o el que está enfermo, el que ha perdido el apetito por alguna otra causa o el que toma medicación. Entonces, en esos casos, el organismo va siempre a buscar glucosa porque la necesita la glucosa sí o sí, especialmente las células nerviosas. Entonces, necesita, ¿y cuál es el primer, de dónde echa mano? Del glucógeno. Entonces, el glucógeno lo va a destruir y se llama glucógenolisis. Entonces, la síntesis y degradación del glucógeno está regulada entre sí por dos enzimas especialmente que manejan los niveles de glucosa. Que si se acuerdan, que la tienen que haber visto en otra materia probablemente, son cuando baja una es cuando baja la glucosa y otra es cuando sube la glucosa. Correcto. Glucagón e insulina, que después lo vamos a ver en otro capítulo para que sepan. Uno regula cuando sube, el otro regula cuando baja. Los dos son estimulantes, porque las enzimas especialmente son las que van a dar la señal de que este proceso empiece o frene, o empiece uno o empiece el otro. Y para que lo asocien, el que le falla la insulina no tiene el proceso de utilización de la glucosa, entonces sigue después lo vamos a ver con más detalle para que lo sepan. Bien, ¿qué pasa con esto? Una vez que la glucosa es absorbida por las células intestinales, va a la sangre. ¿A través de qué? De la vena porta. Y el destino de la glucosa que es absorbida por intestino es hígado. Siempre va primero al hígado. Toda la glucosa va por el sistema porta al hígado. Tanto la galactosa como la fructosa, también que son derivados, también se transforman en monómeros, también son vehiculizados por vena porta al hígado. La principal función, o la más importante, casi el 100%, es la ser combustible de las células. ¿Qué pasa cuando no alcanzaba o todo no era necesario para utilizarlo en la parte de combustible? Hemos dicho que tenía que almacenarlo y era como glucógeno. Y el resto pasaba a la circulación general. ¿Qué más? Todos los tejidos reciben un aporte continuo y permanente de glucosa. Si no, las funciones vitales no se desempeñan correctamente. Y los tejidos pueden, en algunos casos, almacenar una pequeña cantidad, pero es principalmente el hígado y el músculo, en cantidad, los que pueden guardar la glucosa como glucógeno. Del total de glucógeno que tiene un organismo adulto, una tercera parte, miren la cantidad, tercera parte se encuentra en el hígado y casi todo el resto en los músculos. Muy pequeña es la cantidad que existe en los otros, casi sería despreciable. Entonces, hígado y músculo. Y ya hemos visto una característica de que el glucógeno hepático se podía desdoblar, romper en glucosa y distribuirlo a la circulación general. El hígado es el generoso. Ese proceso se llama glucógenolisis, está mal cortado, que se realiza en el hígado. La enzima. Y entonces este proceso glucógenolisis es el que mantiene el nivel fisiológico o vital de la glucosa en la sangre, especialmente para que vaya al sistema nervioso. ¿Cómo se hacía esa fabricación de glucógeno cuando había un exceso de glucosa en la ingesta de la sangre, de la dieta?
Simplemente con que, ahora no lo vamos a ver en detalle, está detallado para poder explicar, para que usted lo digan oralmente cuando les toque rendir, cómo se describe los procesos estos, cómo se describe cada uno de los pasos. Lo que quiero que se acuerden aquí es que es un proceso que de glucosa fabricamos glucógeno, ya lo hemos visto en detalle en la clase pasada, tiene cada uno de esos pasos una enzima, y lo que van a ver ustedes especialmente que hay algún paso donde consume esa energía que es mantenida dentro de las uniones o que es liberada para formar las moléculas de ATP. En este caso es conservada, porque acuérdense que el glucógeno es una fuente de reserva, por lo tanto va a consumir la energía para quedarse entre medio de las uniones. Entonces partimos de glucosa y obtenemos el glucógeno. Aquí había un paso importante que había que destacarlo y era el primero, que era la formación de un compuesto intermedio llamado glucosa 6-fosfato, que tenía dos grandes ventajas. Una era que era impermeable a la salida, o sea que una vez que es capturada dentro de la célula no puede salir, y que el proceso es reversible. Y la otra era que ayudaba a que ese gradiente de concentración se mantenga a favor de la entrada de la glucosa, porque al transformarse en otro compuesto la diferencia de concentración de la glucosa seguía siendo más alta en la luz del intestino, entonces seguía pasando. Si no se estabiliza y se supone que en un momento tiene que parar, pero por eso se llama difusión facilitada, porque a pesar de la diferencia de concentración puede seguir pasando, pero más que nada porque la transformas, entonces es como si se desbalanceara de nuevo, baja la concentración. No vamos a ver el detalle de los otros. Y el proceso inverso, cuando nos quedábamos sin azúcar en la sangre, sin glucosa en la sangre, echábamos mano al glucógeno, había que destruirlo. El proceso de lisis del glucógeno es glucógeno lisis. ¿Qué objetivo tenía? Transformar. No, perdón, estamos al revés. De glucógeno a glucosa. Sí, glucógeno. No, aquí estamos todavía describiendo el glucógenogénesis. Todos los detalles de cuál es el paso a paso, que la otra vez lo hemos dicho oralmente y no estaban escritos, lo hemos puesto en este PowerPoint. La otra es el proceso inverso, teóricamente, que se llama glucógeno-lisis. ¿Cuál era el glucógeno-lisis? Partir de glucógeno, que una manera de escribirlo es glucosa entre paréntesis N, porque es un polímero de glucosa, de manera que volvemos a obtener la glucosa libre, disponible para ser utilizada. También tiene 4 pasos, estaban descritos en cada uno, que no lo vamos a ver ahora, ahí está escrito cada uno de los pasos. Lo único que aquí quedaba, no sé si tan claro, con respecto a qué residuos o qué colitas de glucosa atacaba, hasta dejar nada más que cortaba desde la punta. ¿Hasta dónde? Hasta que quedaban 3. O sea, podía cortar y se frenaba la enzima cuando quedaban 3 glucosas antes de una ramificación. Entonces corta aquí, hasta ahí nomás llega. Corta, hasta ahí nomás llega. En las ramificaciones, porque la enzima que es capaz de romper este último pedazo, lo que hacía primero era trasladar ese residuo de 3 glucosas hacia el extremo y nos quedaba solamente la ramificación con una. Ahí podía volver a actuar la misma enzima hasta que nos quedaba, hemos dicho, solo las ramificaciones que tenían una unión alfa 1,6 y que eran lisadas o hidrolizadas por una enzima distinta, que es la que puede destruir esa unión glucosídica, que la enzima esta es una alfa 1,6 glucosidasa, o también enzima desramificante. Esa puede dejar enzima libre. A ver, aquí está el resumen. La glucosa 6-fosfato, que era el primer paso de la formación, se encuentra en el hígado, en el riñón y intestino, y no en el músculo. ¿Por qué es importante este dato? Porque esto explica por qué el músculo no puede ceder la glucosa a la circulación. Porque le falta una enzima. El músculo no puede. No tiene la enzima glucosa 6-fosfatasa para que le quite el fósforo y quede glucosa, sino que utiliza el otro, digamos, caminito, que es la formación del ácido láctico.
En el músculo el glucógeno tiene también la degradación por sistemas parecidos y esa glucosa 6-fosfato formada no puede hidrolizarse porque no tiene esta enzima. Entonces sigue un camino catabólico propio que es especialmente el de la formación del ácido láctico o para la utilización de su propia glucólisis. Entonces, en el músculo el glucógeno sirve como reserva energética para el mismo músculo, especialmente cuando se realiza tejido contráctil. A diferencia del hígado, el músculo no puede ceder glucosa libre a la circulación. Eso es muy importante, así que tenganlo presente. El motivo es porque no tiene la enzima que es capaz de degradar o de liberar. Por eso el músculo no libera glucosa, o sea, por eso el glucógeno del músculo no le sirve al resto de los órganos, sino solo a él. En el músculo, esa degradación de glucógeno le va a ir a piruvato, en el caso de que utilice la glucólisis para energía propia, o si no a lactato como producto final y que permite por el ciclo de Cori volver a ser utilizado. A ver qué tenemos aquí. Esto es muy importante que lo sepan describir claramente lo que es el ciclo de Cori. Les voy a poner ahí para que vean lo que es el cuadrito. Aquí tenemos un músculo, un vaso sanguíneo y el hígado. La incorporación de la glucosa en la dieta entra, hemos dicho siempre, al hígado por el sistema porta. Una vez que tenemos la glucosa en el hígado, la manda por circulación al resto de los tejidos. Lo que le sobra forma glucógeno, pero también necesita propia de él, obviamente que hace la glucólisis para su propia utilización. Esa glucosa que va a circulación baña, riega todos los tejidos, entre esos el músculo. Entonces al músculo le entra glucosa aportada por la circulación sanguínea. El músculo la utiliza. Cuando la utiliza en su metabolismo, si utiliza en la cadena, el oxigenado forma piruvato. Si utiliza la cadena anaeróbica, que es una fermentación, produce lactato. Ese lactato es el que al músculo ya no le sirve, es el que produce el dolor de la contracción, es liberado a circulación y tiene la gran ventaja de poder ser tomado de nuevo por el hígado para reutilizar en el proceso que se llama gluconeogénesis, que es una nueva manera de fabricar glucosa a partir del lactato y poder esta glucosa de nuevo redistribuirla en el organismo para el resto. O sea que es un mecanismo de aprovechamiento de un desecho del músculo para ser utilizado de nuevo, para ser transformado por el hígado en glucosa y ser utilizado. Entonces, el ciclo de Cori es una circulación cíclica de glucosa entre el músculo y el hígado del lactato y de la glucosa. ¿Sí? ¿Les queda claro? Eso es muy importante para ustedes como sean kinesiólogos entender por qué sucede esto y para qué sirve. ¿Nunca el glucógeno pasa a ser grasa, por ejemplo? ¿Nunca? No, ya cuando veamos el metabolismo de los hidratos de carbono vamos a ver que cuando sobra glucosa y las reservas de glucógeno están completas, se va a formar grasa pero por otro camino, que es el camino allá del acetil-CoA. O sea, la glucosa hace el proceso de glucólisis, forma piruvato, pierde un carbono, fabrica el acetil-CoA y con el acetil-CoA o va al ciclo de Krebs a completar el metabolismo del hidrato de carbono, o si está saturado porque tiene mucha cantidad, va a formar grasa. Eso, profe, dependiendo de la grasa de remoción, ¿cómo es eso? ¿De qué? El lactato, la tasa de remoción y producción. Porque nosotros cuando veíamos este tema nos daban en que por ejemplo cuando la tasa de producción es más alta de la remoción, es como que se sobrecargaba este sistema, o sea el ciclo, y producía, bueno, aumentaban los milimoles de ácido láctico en sangre y empezaban a fallar. ¿Sabes de qué también depende? Del tipo de actividad contráctil que sea. Has visto que había algunas que eran mucho más aeróbicas y las otras eran más anaeróbicas. En general, las que tienen, digamos, las aeróbicas que tienen que ver con un movimiento son las que estimulan el proceso del ciclo de Krebs. En cambio, las que son para aumentar la masa muscular y que son las más quietas, lo que están estimulando o se estimula por el mismo proceso son las aeróbicas o las de fermentación. No sé cuál de ustedes dio eso en
en el seminario que lo explicaron muy bien. Y nosotros cuando, la parte, cuando veíamos entrenamiento que nos hacían practicar para que suba el ácido láctico lo más que pueda, y ¿Y de qué tipo de gimnasia estaban hablando? ¿O hacían? anaeróbica láctica, o sea, carreras de 4. Que era repetir cortos y repetidos. Hacíamos distancia en natación, que es lo peor, es lo que más ácido láctico se produce. Y el objetivo era aumentar el tamaño del músculo. No, el objetivo es sentir el ácido láctico, o sea, era sentirlo. En la parte de nosotros veíamos Dolor. fisiología y después pasábamos a lo que era sentir todo eso, y la verdad es horrible. Nosotros hacían eliminar, Pero también ¿Y cuál era el objetivo entonces?